Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan hoy en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí, yo, Daniel Opera, con Mauricio Valenzuela de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerden que pueden seguirnos en @Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado ahí en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran, y también se sube a Spotify para que lo puedan escuchar en modo de podcast. Mauricio, hoy vamos a tener un excelente programa. Vamos a tener a el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, para hablar con nosotros sobre esta nueva ley que regula la abogacía en Panamá, que no se ha reformado de hace más de 30 años. Y vamos a hablar con él sobre cómo esto va a afectar la profesión de abogado en nuestro país. Aparte de eso, ¿cómo estás? Estoy con ansias de esta entrevista. Yo sé que estás con ansias de esta entrevista. Mira, como ya es medio costumbre en el programa, empiezo con el programa diciéndote que la policía agarró 90 zapallos contaminados con droga. Lo vi, man! ¡Lo vi! ¡Qué ponchera! Esas nuevas. Las cosas habían agarrado unas piñas, ahora son zapallos que iban para Holanda. Estamos innovando. Holanda, porque obviamente a medida que crece la exportación de bienes agriculturales de Panamá, así vimos el ingenio de las personas que están pinchando contenedores. Que honestamente, mira, la policía ha hecho grandes avances en el tema de incautación de droga. Pero ¿quién está pinchando estos contenedores, hermano? O sea, han agarrado un pocotón de gente, han incautado un pocotón de droga y todos los días sale una noticia de que agarran en un puerto, la mayoría de los puertos donde agarran esto es en el Atlántico, que están preñados con droga. Y claro, la pregunta que me sale es, ¿cuántos no están agarrando? O sea, ¿cuántos de estos contenedores están saliendo? Recuerda que uno de los principales involucrados en eso, alias Yunya, está prófugo. Yunya está prófugo porque nuestro sistema de justicia es así. Un juez le dio calle, lo extraditaron de Dubái a Panamá y un juez le dio calle. Así es. Bueno, fue un cocio que si no fuera porque lo agarraron en un retén en Costa del Este. No, el man se entregó porque lo iban a pelar, acuérdate. Sí. El man acaban de matar a Tulip y el man dice, mataron a Tulip, ahora vienen por mí. Y el man no sabía qué hacer y se fue y se tiró contra un retén y se entregó. Ni siquiera le preguntó. El man estaba cagado de miedo porque lo iban a matar. Lo estaban persiguiendo. No, lo que está pasando con el tema de droga. Bueno, ayer también avaliaron humana en calle 16 en Pueblo Nuevo. Y hoy agarraron y robaron el Duit Center. Tratan de robar el Duit Center de la Sutura. Con policías ahí mismo. Con policías ahí mismo, el Duit Center, que es enorme. O sea, también porque, bueno, no entienden, o sea, un chinito y va en una situación controlada, chiquita, pero el Duit Center es enorme, el de 12 de octubre. Y lo asaltaron. Yo no recuerdo haber escuchado un caso similar, ¿sabes? De un asalto a un negocio tan grande. Sí, se llevaron las cajas enteras se llevaron. Una locura lo que está pasando. Mira, tengo una noticia internacional que me llamó la atención. Chile, tu querido casi presidente Boric, ha anunciado la posibilidad de, que está en planes, abrir una embajada palestina en Chile. Obviamente con todo el debate que hay, la causa palestina, especialmente, no sé si te diste cuenta, pero en este mundial hubo mucha conversación al respecto de la causa palestina, porque muchos fanáticos en los alrededores del estadio andaban con banderas palestinas por ahí para arriba y para abajo. 1. 2. La prensa israelí sufrió muchísimo, digamos, hay todos estos clips de ellos tratando de a la gente. Y cuando decían de dónde es, de que no, que Israeli TV, los manes de que no, gracias. Recuerda que estaba en un país árabe, ¿no? Entonces claro, el bloque árabe es uno de los principales financistas del gobierno palestino. Entonces me puse a ver, dije, ok, ¿por qué? Aparte obviamente de la causa de Palestina, con la que yo estoy seguro que Boric se identifica simplemente por su tendencia política. Pero aparte entonces me puse a leer, y yo también había recordado que había leído que Chile tiene un club de fútbol palestino. Entonces me metí a ver el Club Deportivo Palestino, y es un club deportivo que se formó en el siglo pasado, en 1920, por un grupo de refugiados palestinos que había aquí en Chile. Wow, está interesante. 500.000 de descendientes
de refugiados palestinos que hay en Chile. De nuevo, lo voy a decir de nuevo. 500.000 de personas. 500.000 personas. Personas. La ciudad de Panamá entera. Es una locura. Más o menos San Miguelito, quizá un poco, sí, más o menos como San Miguelito. Son chilenos de origen palestino. Y entonces, claro, tienen un club de fútbol palestino, que fue el primer club, no sé si es el único, pero fue el primer club que se hizo por parte de un grupo de refugiados a nivel profesional. Y el club palestino incluso ha llegado a pelear en la Copa Libertadores, ya es toda una institución en Chile. Pero claro, me puse a ver que Chile tiene o sea, ha tenido históricamente una presencia palestina muy fuerte y de personas, digamos, que han sido mega reconocidas en el país. Y no sabía. Digo, súper interesante. También pasa, en Argentina pasa a la inversa con israelíes. Claro, la comunidad israelí argentina es la más grande fuera de Israel. Siempre se buscan para estar juntitos. Sí, exacto. No se hallan. No se hallan, estamos separados. Incluso cruzan el océano, pero juntitos. Sí, exacto. Así que nada, esa de Chile me pareció súper interesante. Bueno, Boric va planeando abrir una embajada en Chile. Y hablando justamente del tema israelí-palestino, mi recomendación del día es de la serie Fauda. No sé si tú la viste, muy buena. La estoy volviendo a ver. Yo me vi la primera temporada. Mírala toda, está épica. A Miranda, a mi novia le encanta, y a mi papá también la vieron y le fascinó. Yo nunca la he visto completa. Hombre. Que es o sea, es la historia de un grupo de un comando del Shin Bet, de la inteligencia israelí. Exacto. Pero es súper interesante porque no pone el tema, el conflicto palestino no lo pone tan blanco y negro como usualmente lo ponen, ¿no? Pone unos matices de grises bien interesantes, ¿no? Pero como probablemente es. Sí, pero tú, a lo que me refiero es que cuando tú hablas en Latinoamérica o la gente es que los israelíes. Es que una a la otra. Sí, más que todo, bueno, por eso te digo, yo creo que la causa palestina yo creo que ha agarrado protagonismo, sobre todo en gente joven, quizá más en la izquierda, como que sí he visto como más prominencia de la causa palestina. No, incluso me atrevo a diferir completamente porque cada vez que se condena en las Naciones Unidas la ocupación palestina, es casi unánime la votación. Son 2 o 3 los únicos países de todo el mundo que o abstienen su voto o votan en contra de. Pero entonces digo, ya es un tema bastante global. Y para mí no es un tema sectario, es un tema de realidad. Pero bueno, eso es para otro programa. Eso es para otro programa. De hecho, quería hacer varios programas sobre eso. Podríamos hacer uno sobre eso. El otro que quería hacer era un programa sobre antisemitismo. También. Había hablado con pero bueno, eso lo podemos dejar para la próxima semana. Quizá tengo que hablar con nuestro gran amigo Krasernik, el rabino. Ese es lo máximo, me encanta ese rabino. Máximo. Mantiene una columna en mi diario, brother. O sea, en mi diario. Yo ni siquiera sabía que mi diario tenía columnas hasta que leí la de Krasernik. Y yo que está escribiendo donde debería escribir, allá, en mi diario. No, el más me parece brutal, Ok, mira. Ya, ¿te acuerdas que ayer hablamos un poco con la suspicacia de qué es lo que había ido a hacer el ministro de Comercio a Estados Unidos? Exactamente. Hoy salió una reunión que tuvo con la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, para abordar diferentes temas de la agenda comercial. Así que digamos que esa es la excusa oficial por la cual Federico Alfaro está en Yo no me termino con ese cuento, ese ministro no falla para el gusto. Yo estoy contigo, yo estoy exactamente con la misma suspicacia, que es que, porque claro, en la reunión estuvo presente el embajador de Panamá en Estados Unidos, Ramón Martínez. Mira, el Blinken no se reuniría con un ministro de Comercio. si no hubiese una razón muy importante. En teoría, Blinken no se reunió con él. Blinken se reunió solamente con Yanaina, en teoría. No, yo vi una foto, el man estaba en la reunión con Blinken. Sí, casi seguro, pero vamos a ver, yo vi la foto oficial que tal, me parece Merlina, la trepía demasiado.
Es que esa ministra se ve chiquitita, man, se ve súper joven. Entonces te puso un trajecito así como Merlina, entonces es ver el póster de Merlina. Y aparte Pero, Blinken, que es un gringo todo grandote, más que largo. sí, pero Yanaina tampoco, digo, tampoco. ¿Cuántos años tiene Yanaina? Yanaina tiene 38, está joven. Sí, sí, pero se ve niña. Sí. De hecho, bueno, Y yo no, ya pedí una reunión con Yanaina, una entrevista con Yanaina Tejuani. Bueno, vamos a ver si nos atiende luego de su misión. la primera pregunta es de que di tu nombre como es, porque yo me siento mal Literalmente, cada vez que digo el nombre de ella me siento mal, porque es que no siento sé que si lo dije Yanaina mal. Tehuani o Tehuanei. Creo que es Tehuanei, pero no estoy seguro. Yo lo digo como lo leo, pero estoy seguro que es mal, está mal, segurísimo. Tehuanei, no, yo creo que es Tehuanei. Man, estoy viendo las imágenes de los zapallos preñados de droga y es muy Va, gracioso. si tú agarras y preñas, ¿cuántos son? A ver, tú agarras y preñas un zapallo de buen tamaño, cae bastante droga. Pero Sí, yo sí. me iría más como para las sandías. O sea, yo no sé si hay casos de sandías preñadas. Probablemente, por eso te digo, ¿cuántos de esos contenedores hemos agarrado versus cuántos están saliendo? Yo recuerdo las piñas, porque las piñas chorreranas para acá abajo. Las piñas Pero, también, obviamente. Pero las imágenes están ahí. Ah, ok, a ver, también recuerdo las cajas de guineo. con droga. Sí, sí, hace un tiempo hubo cajas de guineo. En Colombia, los cuentos más extraños de exportación, yo lo he escuchado en Colombia de la gente tratando de sacar vainas por los aeropuertos, de todo, de todo, de todo, aguacates, vainas, todo, 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 Qué todo, todo, locura. todo se Sí, sí, puede. los policías de migración de Colombia deben ser los manes más duros que existen. Los humanos están vivos porque, o sea, eso la han tratado de golear de todas las maneras y formas posibles. Mauricio, son las 6:14. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, ya se va a conectar entonces Juan Carlos Araúz del Colegio Nacional de Abogados para hablar con él de esta nueva ley que regula la abogacía y pone algunas cosas bien interesantes. Pone un examen, como un examen de barra de Estados Unidos, que es un examen profesional, entre otras cosas. Así que vamos a hablar con él para ver cómo va a afectar esto. Vámonos al cambio y No, yo regresamos. quiero, yo no me atrevo a decir examen de barra hasta que sepa qué va en ese examen, porque leí la ley antes y no parece ser un examen de barra. Así que vamos a consultarlo. Vamos a hablar con Juan Carlos Araúz para ver si él lo logra responder. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela, estoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguir a Foco Panamá en @Foco Panamá en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Y también pueden ver todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Y además queda guardado ahí y queda guardado también en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran. También se sube a Spotify todos los días. Ana Gabriela lo sube a Spotify para que ustedes lo puedan escuchar como podcast. Antes de irnos con el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Se me había quedado, Mauricio, otras noticias del día, es el tema del vale digital, porque el vale digital en el decreto que lo ha ido ampliando, ese decreto tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre de este año, es decir, el próximo sábado, y el gobierno ha Ok, dicho. yo no entiendo la justificación para que el gobierno siga dando vale digital, que soy sincero. Bueno, es que claro, o sea, a ver, ellos han ido reduciendo en teoría la cantidad de personas que lo reciben. Ahora mismo son, creo que alrededor, un poco por encima de 200.000 personas que reciben el vale digital. Pues demasiada gente, demasiada gente. Pero todavía tenemos un Son, desempleo alrededor del 10%. Entonces, sí, como pero que, ese desempleo, ese vale surgió por el tema de la pandemia, pero claro. al final ya la economía está reactivada, ya digo, Y mira tampoco, que hoy que puse tampoco es la forma de subsidiar el desempleo, ¿me entiendes? Eso no tiene sentido, crea puestos de no es trabajo. sostenible, no es sostenible. Y, Completa, claro que no. y la mayoría de los comentarios hoy que puse esa noticia en el noticiero de la mañana, la mayoría de los comentarios en el Instagram de Foco eran ese mismo argumento. Era mucha gente diciendo, hey, ¿hasta cuándo con el tema del vale? Esos son, vamos a hacer la matemática aquí rapidito porque no me da la cabeza en este momento para hacer la matemática, pero son 200.000 personas por 120, son 24 millones de dólares mensuales. Eso no tiene sentido.
Sí, es busca plata, es busca plata, es busca plata. Y claro, como tú dices, o sea, al final de cuentas eso no es la solución a un tema de desempleo. Nosotros tenemos alrededor sea, un poco más arriba del 40% de personas en la informalidad. Por eso te digo, ese vale nació, la génesis de ese vale fue la pandemia, que no podía trabajar, los empleos se habían cesado completamente, pero que hoy en día se sigue dando prácticamente para subsanar el problema de desempleo general del país. Total. Que si bien una parte puede venir por la pandemia en algún momento, pero yo creo que ya se ha ido bastante tiempo también ya para buscar soluciones, ¿no? Eso es subsidiar el desempleo y eso no tiene sentido ahorita mismo. Es una situación no sostenible. O sea, recuerda que el gobierno tomó varias medidas, entre ellas, digamos, de una manera, condicionarlo a que las personas estuvieran tomando un curso de INADE para capacitación, lo cual me parece positivo. Pero yo no sé si se le ha dado seguimiento, por ejemplo, a esas personas. Es decir, cool, lo pusiste como requisito que las personas tuvieran su curso de INADE. ¿Cuántas de esas personas tú has entonces trasladado a la vida laboral del país? Y de nuevo, como en este país no tenemos información de absolutamente nada, no sabemos cuántas de esas personas están activamente buscando trabajo, cuántas de estas personas, cuál es la situación de estas personas, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de las incógnitas que hay por la falta de información que hay en nuestro país. La otra cosa que les iba a recomendar rapidito, antes de irnos con el entrevistado, es que hoy el Felipe Chandi, gran amigo de acá del programa, sacó una columna que se llama El Manifiesto Futurista. Y el Manifiesto Futurista está en la prensa, lo pueden leer en la sección de Economía de la prensa, y es una columna que va a tener cada cierto tiempo para hablar de poner ciertas ideas sobre cómo podría construirse un futuro en Panamá. Y digo, Felipe tiene como una pelea en contra, digamos, de lo que él llama los dinosaurios que no dejan que Panamá crezca a nivel de mercado. Se las recomiendo, voy a tratar de tener a Felipe la próxima semana aquí en el programa para que nos hable un poco de esta columna que se ve súper pretty. El hecho de poner como que ideas medio no necesariamente controversiales, pero como sabes, dándonos una dosis de realidad, como que hey, el mundo está moviéndose para este lado, cuando aquí vamos a movernos hacia esos lados. Okay. En todo sentido, no solo en el económico, en el social, en todo, estamos atrasados. Mientras el mundo va para un lado, nosotros estamos yendo para abajo. Estamos yendo para otro lado. Ok, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, está con nosotros a esta hora. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias, Daniel, por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan y a Mauricio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos, mira, obviamente te invitamos porque hay una nueva ley que regula la abogacía en Panamá y yo quisiera agarrarla como parte por parte porque tengo varias incógnitas sobre lo que ha salido y lo que dice la ley. Yo honestamente digo, la leí, hubo partes que no entendí y por eso precisamente para eso estás tú aquí. Lo primero, y yo creo que la parte más que quizás ha generado más ruido al respecto es el tema del examen. Actualmente los abogados tienen que pasar un examen ético para poder recibir la idoneidad. Sin embargo, la ley habla de un examen profesional. ¿Qué significaría eso? Sí, en realidad, hoy día ni siquiera podríamos definir lo que es un examen, porque exacto, es una prueba en relación a un curso que se practica en 2 semanas, es decir, no es algo con profundidad, pero que con el paso del tiempo, voy a contar un antecedente del examen. Cuando se dio el Pacto de Estado por la Justicia en el año 2005, entre las recomendaciones que hubo en aquel momento, se referían a todos los actores de la justicia que debíamos tener algún tipo de contribución a mejoramiento, y la que guardaba relación en cuanto a los abogados, había un planteamiento allí en esas conclusiones que debía existir una mejor ley de la abogacía, y entre los puntos que debían ser abordados era una prueba de conocimiento. Es decir, desde el año 2005 eso era un tema allí como muy difícil. O sea, se intentó por varias administraciones y siempre trajo hostilidades y confrontaciones. Poco a poco el tiempo permite ir poniendo cada cosa en contexto, y cuando se llega a la conclusión en esta nueva etapa que presentamos la iniciativa, hubo también algún tipo de fricción, pero las propias universidades llegaron al entendimiento que no había manera de evitar este tema. Había coincidencias, por ejemplo, el tiempo que se vivió de pandemia, las propias universidades no estaban preparadas para
abordar el proceso de formación, por lo que estábamos como en el momento exacto en el que todos podíamos reconocer que había un defecto y había que echar para adelante en una vía. Pero este examen, Juan Carlos, vendría Sí. siendo como el equivalente a un examen, al examen de barra de Estados Sí. Unidos, o algo mucho más leve. Sí, no, yo creería que va a ser similar. La Corte en este momento tiene una experiencia importante con el tema de los concursos en la carrera judicial, por lo que yo creo que la Corte hoy día tiene una experiencia en evaluaciones de un nivel superior, porque estamos hablando de cargos de magistrado, de jueces, por lo que para los estudiantes de licenciatura es posible que vayan a enfrentar un examen bien hecho, es decir, que busque a lo mejor las competencias que desde el punto de vista o la mirada de la justicia, esto lo que quiere es garantizar competencia para que el ciudadano tenga acceso a la justicia, es decir, el abogado como herramienta de acceso para mínimos en torno a distintos trámites que se vea en la justicia, lo agrario, lo civil, lo penal, lo de familia, lo marítimo. Es decir, hay un universo tan amplio que obviamente habrá que focalizar, por eso la ley habla de un temario. La Corte tendrá que proporcionar un temario, va a haber un tiempo de estudio y el primer examen es posible que lo estemos viendo en 3 meses. Yo creo que... Pero mira, por ejemplo, es que yo leyendo el propio artículo de la ley que menciona el tema del examen, habla de aprobar el examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía basado principalmente en conocimiento ético y prácticos de la profesión. En ningún momento, en ningún lugar habla de académico, que es lo que yo creo que pensaría que es lo necesario. La palabra principalmente es el que daría la posibilidad de que el contenido sea muy amplio. Es decir, yo también advertiría, porque esto solo son conjeturas, porque ya le toca a la Corte organizarlo, en cada tiempo a lo mejor se evaluarán distintas competencias y a lo mejor en este momento sea a lo mejor más imprescindible hacerlo total sobre normas disciplinarias, por decir algo. Entonces ahí vamos a tener que diferir mucho sobre lo que es un examen de barra en Estados Unidos, porque basándonos en la ley es prácticamente un examen como el que ya existe, y yo me quiero basar justamente en la ley porque sabemos que lo que dice el papel es lo que es. Al final, si se le deja gabela para la interpretación, como me está diciendo que sería por la palabra principalmente, eso es una locura. Decir que una ley que debería ser puntual, hablar sobre temas académicos, no menciona el tema académico, y créeme que por la experiencia no lo menciona por algo. Y eso es lo que me preocupa. No lo menciona por algo, porque hubiese sido muy fácil decir un examen de conocimientos académicos y éticos, etcétera, etcétera, pero no dice la palabra académico, lo que a mí, y te soy completamente sincero, es prácticamente lo mismo. Y si no hubo posición del gremio de abogados es porque justamente no cambia nada. Porque si fuera académico lo diría la ley, y no lo dice. No, eso es no, preocupante. el debate es de la palabra académico. Inclusive las universidades tenían cierta resistencia con la palabra académico, porque implicaba buscar el tema teórico de la formación del derecho, y lo que la Corte va a buscar es la aplicación del que está cara a cara con el cliente. Entonces hay una división entre lo que sería el marco teórico de cómo se forma un abogado y lo que es el salir a la calle a brindar el servicio. Entonces, básicamente, el punto era que la Corte va a garantizar acceso a la justicia a través del trámite. El tema académico debe ser monopolio de las universidades porque es la teoría. Entonces, dejemos de decir que es similar a un examen de barra, porque no lo es similar a un examen de barra que es académico principalmente. Es un examen de principios éticos y de tramitología, podría ser, cosa que ya hay un examen de principios éticos. A mí principalmente me preocupa mucho porque cada vez se ve más, y nos ha tocado a nosotros en Foco reportar de todo, desde abogados que meten el caso de Rogelio Cruz, que está metiéndole a un homicida secuestrador en un teléfono celular. Tenemos abogados que vemos todos los días en los juicios de corrupción, abogados que están ahí para dilatar, literalmente. Entonces, yo no veo qué cambia, y me preocupa, porque se quiere vender la idea de que es algo, un cambio relevante, cuando yo no veo un cambio relevante plasmado en esta ley. Bueno, o sea, hasta que no tengamos el examen en ejecución, obviamente son apreciaciones, porque le corresponde a la Corte ahora presentar
primero su temario y luego, obviamente, cuando ya cada quien esté frente al examen. Este tema de la historia o los antecedentes de los abogados y su impacto en la sociedad, claro que es un tema siempre controvertido y justamente la iniciativa nace del gremio como acto de contrición y de responsabilidad de ser nosotros quien decimos, oye, también hay que contribuir a mejorar y el punto es que de una manera directa aplicar esto mediante una ley, sabiendo todos los antecedentes conflictivos que ha tenido, va a traer una cultura de diferenciar y de poder aportar en el momento. Y por eso desde el colegio nosotros confiaríamos, obviamente hay que ver lo que va a hacer la sala cuarta en su momento, pero que el examen va a traer un cambio de cultura inicial, obviamente es una parte, porque cuando usted tiene 38 años de no hacer nada en materia de avance en una profesión, obviamente hay mucho que hacer. Sin embargo, es un inicio y así nosotros lo hemos repetido y lo hemos dicho de que debe verse como simplemente derribar un muro y obviamente no se puede dejar que se vuelva a levantar. Juan Carlos, son las 6:32. Vámonos a un cambio. Cuando regresemos, me gustaría seguir con los otros puntos de la ley donde quizá hay ciertas dudas. Vámonos al cambio y regresamos. Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí, yo, Daniel Opera, con Mauricio Valenzuela de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Antes de irnos con el invitado y la entrevista que estamos teniendo con Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Ok, Juan Carlos, ya quedó claro de alguna manera que, bueno, el examen al final no vamos a saber exactamente qué va a hacer hasta que la Corte no saque lo que va a ser el examen, pero queda bastante claro que va a ser en función de lo que la Corte determine que de alguna manera los ayuda a ellos para poder usar a los abogados como auxiliares de la justicia, o sea que también, digo, estoy de acuerdo con Mauricio, o sea, al final no puede que no sea ni un examen de conocimientos, que nos pueda garantizar que los abogados tengan los conocimientos necesarios, sino que va a ser simplemente en función de lo que la Corte estime que los abogados necesitan saber para poder, digamos, tramitar mejor, ya sea con la Corte o ya sea en otras esferas. La otra parte... Ni siquiera yo me atrevería. Ahí dice ético y... Estamos en merced de la sala cuarta. La otra cosa que no me quedó claro del comunicado de la ley es el tema de los agentes residentes. Sabemos que ha habido noticias en los últimos días sobre, algunos lo han catalogado como una estampida de abogados saliendo de las sociedades anónimas como agentes residentes, precisamente por las exigencias que ha tomado el gobierno sobre la información necesaria que tiene que tener un abogado sobre su cliente, cosa que obviamente acaba con un modelo que honestamente, y nosotros lo hemos dicho aquí en el programa, ya estaba completamente obsoleto y es la razón por la cual estamos en tantas firmas, en tantas listas, que es que se vendían sociedades anónimas para ser usadas como se quisiera. Esta ley cambia un poco ese tema del agente residente. ¿En qué lo cambia? Sí, no, yo creo que allí hubo una confusión con cómo se comprendió esa línea, porque en realidad la ley lo que hace referencia es que el ejercicio de la profesión solo puede ser, que se prohíbe que se ejerza por sociedades anónimas. Entonces guardaba relación era con una prohibición a ejercer la abogacía a través de una sociedad anónima, porque en realidad... ¿A qué se refiere eso? Porque honestamente no lo entiendo muy bien. Lo que pasa es que las sociedades anónimas permiten hacer actividades comerciales y hay una separación de responsabilidades. Una cosa la sociedad, otra el ser humano que es presidente, secretario, tesorero o accionista. Y en el caso de los profesionales eso no puede ser así. Es decir, el daño que hago yo debo repararlo personalmente. Entonces, por eso se prohíbe que haya una sociedad anónima que sea la que ejerza la abogacía, porque ahí hay una ficción legal de que la responsabilidad tiene un límite. En el caso de los abogados y todas las profesiones liberales, el individuo responde siempre por todo el daño que se pueda causar. Pero guarda más relación con esto que con el tema de las listas. Sin embargo, aprovecho para comentar que sí, o sea,
Yo creo que todo el tema de las listas es porque nunca nos preparamos, no nos adecuamos, nos transformamos, no presentamos una propuesta que se fuese adecuando en el tiempo y todo llegó, todo coincidió y obviamente con muchos reproches el tema de listas, pero son realidades que el instrumento ya no era competitivo. Es un negocio que cambió y yo creo que muchos abogados en Panamá no se dieron cuenta que el negocio cambió y ya no estamos en los 80, como yo decía en una columna esta semana, donde cualquier persona podía venir a Panamá en el vuelo de la mañana de Iberia, abrir una sociedad, 3, 4 sociedades, llevarse el papel y hacer con esa sociedad lo que le diera la gana después. Y pues, listo, perfecto. Y simplemente hay que, como todo en la vida, hay que reinventarse y Panamá, ese negocio se tiene que reinventar. Y bueno, si ya no es rentable así, hay que buscar la manera en que sea rentable. Ok, entonces, este tema de las sociedades anónimas, digo, de la representación legal, simplemente lo que dice es, el abogado es un abogado idóneo y por tanto, digamos, su servicio como abogado y no como firma de abogados, que es una SA, que puede ser cualquier persona. Eso, porque su firma puede ser, pero es una sociedad civil, no una sociedad anónima. Es decir, no se puede ejercer o explotar la actividad profesional por medio de una sociedad anónima. Y de alguna manera, pero entonces, ¿cómo van a hacer los abogados ahora con sus bufetes? ¿Tienen que abrir una sociedad de alguna manera? No, porque la sociedad el tipo de sociedad que existe para los profesionales se llama sociedad civil de personas, que es un ente ficticio separado y diferente. Ok, y a ver, y la razón para cambiar la ley o aclarar eso en la ley es ¿por qué? Porque no se estaba usando esa figura. O porque posiblemente pudo ser que en el crecimiento alguien se pudo haber confundido que puede utilizar las sociedades anónimas para ese fin. Ok, entonces ahora simplemente lo que están diciendo los abogados es, usted no pueden tener sociedades anónimas, lo que tiene que tener es una sociedad civil de personas. Si quieren por sociedad civil o a título individual como ser humano. Ya, wow, ok. Pero eso, y entonces digamos las sociedades actuales que tienen como agente residente a firmas de abogados que son sociedades anónimas, ¿qué pasa con esas sociedades? Eso sería un delito. Es decir, si existiese en este momento alguna sociedad anónima prestando el servicio a agente residente, es un delito puro y duro. Por lo tanto, era antes de pasar a esta ley. Lo era antes también, efectivamente. Es decir, lo que queremos es rescatar el tema que no se puede brindar ningún servicio de abogacía con una sociedad anónima como el ente que lo presta. Ya. Ok. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Ibas a hacer o puedo? Sí, no, le iba a preguntar. No, pero adelante. Digo, ok, este proyecto de ley, por lo que cuentas, tiene sus génesis de alguna forma, llenar algunos huecos, tocar algunos temas, actualizarse y mejorar. Huecos de 30 y pico de años. Que, sí, ajá, y de alguna forma mejorar la imagen de la abogacía en Panamá. Yo no sé bien por qué número van, pero hace tiempo iban como 26,000 abogados, me imagino que deben ir como por 28 o 30, o capaz de que más, no sé. Estamos en el umbral de 30. Ya la peste, ok, muchísimos más. Pero entonces, ¿cómo ustedes ven la percepción ciudadana de la abogacía? Porque en Panamá estamos al punto de que incluso hay sketches de mofa, de programas de risa que se burlan justamente de los abogados per se, siendo históricamente, si tú te remites a Europa, a los principios, son las figuras más dignas que había en gobiernos y en la sociedad civil per se. Entonces en Panamá ha sido reducido a un tema de abogados de palo de mango, de los abogados aquí, de los abogados allá. ¿Qué están haciendo ustedes como Colegio Nacional de Abogados justamente para cambiar esa perspectiva de imagen? Porque realmente, bueno, sí, vámonos al cambio y quédese con esa pregunta y de vuelta la discutimos. Vámonos a un cambio rapidito y volvemos en 2 minutos. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Antes de irnos con el resto de nuestra entrevista con Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Juan Carlos, Mauricio te había dejado con una pregunta en el bloque anterior. Era, ¿qué está haciendo el Colegio Nacional de Abogados para mejorar la imagen de la profesión en nuestro país? Bueno, justamente la presentación de esta ley implicaba abordar distintos temas. Otro de los puntos que aborda la ley es la justicia disciplinaria de los abogados. Hemos introducido un término en torno a la investigación para sanciones a las faltas de la ética, estableciendo que en un año calendario el resultado tendría que tenerse. Eso va a ayudar para de alguna manera brindar resultados cuando se presentan estos debates diversos que todos somos conscientes que se dan y poder transmitir que hay sanciones. El régimen disciplinario también ahora incluyó una sanción más severa que permite la suspensión indefinida de la idoneidad profesional de un abogado. Antes, es decir, ¿antes cuál era la más severa? Existía un tope de 5 años tal vez en las sanciones. ¿Y a cuántas personas se le ha impuesto esa sanción? Muchas. Y aprovecharía para decir, el sistema disciplinario, si lo comparamos con jueces, fiscales, sería el de mayor publicidad, porque mensualmente ustedes podrían inclusive mirar los murales de la Corte Suprema de Justicia y en Gaceta Oficial se publica el abogado sancionado. En todos los tribunales se publica el nombre del abogado sancionado, la falta, y es el único sistema disciplinario que se publica, porque nosotros nunca sabemos cuándo se sanciona un juez o cuando se sanciona un fiscal. Por lo tanto, el régimen disciplinario de los abogados es bastante efectivo en torno a dar a conocer a la sociedad que hay un abogado suspendido o un abogado amonestado. ¿Y esos regímenes incluyen también personas que no son agremiadas? Sí, efectivamente. La competencia que la ley ha otorgado, indistintamente sean agremiados o no del Colegio de Abogados, otorgó el monopolio de la justicia disciplinaria al Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados. ¿Quiénes conforman ese Tribunal de Honor actualmente? Los nombres de los individuos. Ajá. Jorge Gantes, Marta López de Martín, Antonio Loaiza. Ese apellido da miedo cuando está el abogado. Son los tres principales y hay 3 suplentes Juan Carlos, pero es que es un poco disonante escucharte comentar esto cuando hace algunos meses, por ejemplo, el Colegio de Abogados, presidido por ti y tú mismo como persona estabas reunido con Ricardo Martinelli hablando de persecución judicial. Entonces, ¿cómo tú me hablas de mejorar la profesión cuando tú tienes a un tipo que es lavador de dinero según sus propios hijos, para todo su gabinete ha sido condenado en múltiples instancias y en diferentes casos, incluso de peculado, de corrupción, etcétera? Te sientas con esos abogados que son especialistas en dilatar, que han salido hablando de que su estrategia es dilatar el proceso, y estás tú como presidente del Colegio de Abogados sentado con ellos hablando de persecución judicial, y que entonces ellos mismos se montan en tus declaraciones. Eso para mí es como vivir en el país, no sé en qué realidad estoy viendo, porque me estás aquí hablando de mejorar la profesión y a la vez a escasos meses estabas reunido con un tipo que todo el mundo, incluso sus propios hijos, lo señalan de lavador de dinero, el Colegio Nacional de Abogados. Entonces, ¿cómo vas a mejorar la imagen de algo que tú mismo estás literalmente trapeando con tu actuar? Eso es lo que no me termina de cuadrar. El planteamiento me permite reflexionar y transmitirte cómo funciona. Lo que ocurre es que el tema de la justicia disciplinaria de los abogados es un tema tasado, es decir, existe un código de ética que contempla las conductas que se consideran son sancionables. Entonces, siempre ha existido, y es un tema genérico. Y eso de lavar dinero no lo sanciona, entonces. Eso de que, tranquilo. El tema siempre es la sociedad, y luego te voy a comentar algo sobre el antecedente histórico de la mala reputación de los abogados y en sociedad. Pero respóndeme algo puntual. ¿En qué momento pensaste que era buena idea reunirte con un tipo que sus hijos, ministros y todo el mundo se llama como lavador de dinero? ¿Cómo fue la cadena de pensamiento para decir que tú sabes que yo, presidente de la institución más importante de abogacía del país, voy a reunirme con un expresidente, el cual sus hijos están condenados por haber lavado dinero para él, en cual ministros están condenados por corrupción, etc.? ¿En qué momento dije, buena idea? Cuéntame un poquito, porque sí me intriga. A ver, Mauricio, lo que ocurre es que dentro de mis funciones como presidente del Colegio de Abogados, yo debo recibir a todo aquel que toque las puertas del Colegio de Abogados
Obviamente hay personas más llamativas que otras y más mediáticas que otras. Sin embargo, te puedo comentar que los días lunes yo atiendo de 2 a 5 de la tarde a todos los ciudadanos que pidan entrevistarse conmigo, plantearme una situación, igual a los colegas. Es decir, mi papel no es servir de censor de nadie, ni mucho menos de establecer preconceptos desde el punto de vista que y esto estoy convencido de mi rol como presidente del Colegio de Abogados, es servir de equilibrio en medio de estos temas tan complejos y complicados en los debates externos al canal. Al canal judicial. Lo entiendo completamente, pero digo, estamos hablando de personas condenadas y todo, pero bueno, claro, el próximo lunes vemos a alias Robert ahí tocando la puerta. A mí lo que sí, Juan Carlos, esa reunión, digo, Martinelli, digo, yo entiendo dentro de lo que cabe, Martinelli obviamente, o sea, en Panamá no está condenado, pero una de las cosas que sí es el tema de sus abogados, es que parte de la pregunta de Mauricio sobre el tema de la mala imagen de los abogados, viene de personas precisamente como la defensa de Ricardo Martinelli, que son abiertamente descarados en sus maneras de dilatar los procesos como una técnica legal, y aparte lo defienden abiertamente. Ellos dicen, esto es una técnica legal que estamos empleando, que vamos a dilatar la justicia precisamente. Ellos dicen, nosotros usar todos los recursos que tengamos o que nos permita la ley. Y yo creo que si hay una disonancia ahí en ver a estas personas que no necesariamente el gremio que representa a los abogados activamente trate de evitar que esas personas, o por lo menos, si no los sanciona, por lo menos condenarlo de alguna manera a ese tipo de práctica, ¿no? Nosotros hemos sido muy insistentes en lo siguiente, porque en efecto, o sea, cuando la sociedad se crea un concepto, es muy difícil luego dar otra opinión o otro concepto que es distante. Y este tema lo hemos insistido de la siguiente manera. Cuando hay casos concretos en activo, la propia ley le da la competencia de señalar una práctica incorrecta al juez, que tiene la competencia para amonestar, para sancionar y para denunciar en el Tribunal de Honor. Pero nosotros nunca hemos tenido el contrapeso de que en estos debates públicos llega la denuncia para el régimen disciplinario, o en la sentencia llega el apartado que se indica: el abogado Juan Carlos Araúz en el día tal, en la sesión tal, se comportó de una forma tal. Espérate, pero los jueces sí lo hacen, Juan Carlos, incluso los multan. Pero yo me voy a otro caso, ya que no estamos hablando de debates públicos, aquí estamos hablando de que el colegio emitió una resolución e incluso condecoró en su momento al abogado Rogelio Cruz, un abogado que fue agarrado infraganti, tratando de ingresar un celular a un homicida de 5 jóvenes panameños en La Chorrera. Los secuestró, torturó y enterró vivo, y vimos a este tipo tratando de ponerle un celular e ingresar otras cosas, quién sabe qué más ya había pasado, infragante en una cámara, y ustedes fueron y lo reconocieron. No me jodas, Juan Carlos, el colegio de abogados reconociendo a un tipo que está cometiendo esos delitos. Eso es una burla, Juan Carlos, aquí en la China y en La Chorrera, donde eran estos jóvenes que murieron y fueron torturados y enterrados vivos y violadas varias de las mujeres. Eso es lo que me refiero. Eso no es un tema de debate público. Eso es una atrocidad que ustedes avalaron, respaldaron e incluso celebraron al honrar a este señor. No, pero en el fondo hay que separar el tema del régimen disciplinario y obviamente todas estas perspectivas, y como cada quien tiene un derecho de atribuirse una percepción de cada quien, y eso yo no lo puedo evitar, y habrá señalamientos contra muchas personas. Bueno, hay videos, Juan Carlos, hay videos que agarraron. La pregunta era, ¿qué estamos haciendo para mejorar o contribuir? Hombre, tener el valor de presentar una iniciativa y hablar de esto es el primer aporte que estamos haciendo. Nosotros no estamos rehuyendo a decir, oye, es que todo esto está perfecto y nosotros simplemente no queremos que hablen de los temas que implican cómo crecer o mejorar. Eso es, digamos, el tema muy llano que puedo decir como aporte para este momento que se vive. ¿Que somos imperfectos? Sí, obviamente. Por eso somos seres humanos, que podemos crecer y podemos tener mejores estándares. Ese es justamente el espíritu con el cual una nueva ley nace, para crear un debate nuevo. Pero no es algo reciente, y voy a comentar un dato histórico. Vasco Núñez de Balboa, cuando se estableció en la zona de Darién, que se conocía como Acla, envió una carta
rey de España, en donde le decía que prohibiera la entrada de los abogados al reino de tierra firme, que era aquí en Panamá, porque los abogados tenían la fama de generar pleitos, traer desasosiego a las comunidades, y el rey luego le acepta la petición a Vasco Núñez de Balboa y prohíbe la entrada de los abogados durante 4 años. Inmediatamente luego Vasco Núñez de Balboa se ve sometido a un juicio en el que se ordena la decapitación, y Vasco Núñez de Balboa no tuvo acceso a un recurso de apelación que produjo obviamente el desenlace histórico que ya sabemos. Es decir, desde que la abogacía llega de mano de los españoles a tierra firme, siempre ha estado inmersa en la controversia y siempre hemos sido una profesión por lidiar como contrapeso de la propia sociedad, de todo lo que sabemos que la abogacía enfrenta. Por eso el antecedente no es que no haya controversia sobre la abogacía, el tema es siempre ordenamiento, perfeccionamiento y un camino y una ruta en donde entre pares siempre podemos decir, oye, a mí no me puedes decir que es tal cosa porque yo sé que fue de otra manera. Es decir, ese mecanismo de justicia disciplinaria entre pares es el que permite tener una reflexión más serena y obviamente llegar a sanciones, por lo que les manifiesto. Hay sanciones, hay cientos de abogados sancionados, es un mecanismo que opera permanentemente y ahí están, como muestra de que la abogacía igual se reflexiona a lo interno. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos y aclarar un poco el tema de esta nueva ley. Seguro te tendremos cuando ya tengamos más que todo el tema del examen por parte de la Sala Cuarta para analizarlo y ver si entonces logramos mejorar o fue un avance no tan significativo, obviamente para mejorar la profesión. Yo creo que parte de lo que queríamos transmitir nosotros con esta entrevista también, con las preguntas que te hicimos es, hombre, que yo creo que la gente espera un poco más del Colegio Nacional de Abogados, que es precisamente cuando pasan estas situaciones, el tema de dilatación de los procesos, no solamente un tema de disciplina y de la imagen del abogado, sino que estamos jugando con la justicia de muchísimas personas y personas que esperan justicia en nuestro país. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en esta entrevista. Nosotros mañana no tendremos programa y el lunes es feriado, así que nosotros nos vemos el martes a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá. Muchas gracias.